Auspicia Historias de Ascensor TV. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión. Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva temporada de Historias de Ascensor TV, por supuesto, para todos los que quieran interesarse por el mundo del transporte vertical. Vamos a tener un programón en el día de hoy, importantísimo para que todos, como decimos siempre, tengamos la posibilidad de elevar conciencia en el uso del transporte vertical, uno de los transportes más utilizados en el mundo. Si les parece y ya quieren formar parte de este programa, recuerden seguirnos, tienen la posibilidad de hacernos y acercarnos sus propuestas, sus inquietudes, ¿por qué no sus denuncias acerca de algún aparato que está funcionando mal? Como decimos siempre, este programa no es solamente para los que se dedican al mundo del transporte vertical, dígase fabricantes, puede ser conservadores, sino para todas aquellas personas que utilizamos diariamente el ascensor y que por supuesto queremos que funcione como corresponde. Primer informe de esta nueva temporada de Historias de Ascensor y luego presentamos a nuestras panelistas y al invitado que tenemos para hoy. La nueva moda de elegir libremente, sumada a la crisis económica que azota a la mayoría de los consorcios, trajo como resultado en el rubro del ascensor la instalación de cuadros de control y componentes electrónicos no homologados, equipos peligrosos, de procedencia dudosa y fabricados por talleres no especializados sin los estándares requeridos. Como venimos repitiendo desde la primera temporada de Historias de Ascensor, lo barato suele terminar saliendo caro. Y en este caso puntual, el ahorro está en una esquina y en la contraria, ubicamos a la seguridad. Habitualmente, los controles genéricos carecen de protecciones contra picos de tensión, habituales cada verano porteño, y sus componentes son imposibles de rastrear. No cuentan con manuales precisos y encontrar los repuestos adecuados es una auténtica hazaña. Un fallo en la lógica del control puede anular seguridades mecánicas y poner en riesgo la integridad física de las personas. ¡Viva la libertad! Equipamiento no homologado. Hoy, en el debut de la cuarta temporada de Historias de Ascensor. Lo importante es conocer, es saber, y hoy vamos a tratar de dilucidar aquello que tiene que ver con lo que está homologado o no homologado. Vamos a tener dos invitados especiales, pero claro está, tengo que presentar a las reinas de este programa, a Cindy Fox. ¿Cómo te va, Cindy? Bienvenida nuevamente. Feliz, Félix, muchas gracias y feliz de estar en este programa que se aprende siempre tanto y que representa a tantos puestos de trabajo, a todo lo que le da a nuestro país. Así que se tienen que quedar acá. Bien, Cindy. Bueno, y Alea Guillemi, gracias, Alea, por estar con nosotros. Titular de Red Vertical. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo todo pasaron bien. las vacaciones? ¿Empezaron o terminamos? No sé si empezaron o terminaron, según ustedes digan. Yo soñando con ascensores. Sí, me imagino, subiendo y bajando. ¿Eh? Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro primer invitado, Fernando Guillemi. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Él es titular de Guillemi Group y además de la revista Subir y Bajar. Director de la revista Director. Subir y Bajar y presidente de la Cámara de Ascensores y Afines. Muy bien. Te agradezco muchísimo, No, para nosotros. Félix, de volverme a invitar y encima en el primer programa de esta temporada. Es así un que placer enorme. Contentísimo de estar acá. Y ya que estamos, podemos ya arrancar con esto. Mucha gente no sabe de qué se trata cuando hablamos de homologación o no homologación. Sí. Cuando los elementos que se utilizan en la construcción, reparación Sí. de un ascensor son importantísimos que tengan una certificación. Hablamos de una certificación cuando hablamos si está homologado o no. Sí, por supuesto, y me gustaría, porque en realidad la homologación en lo que exige la reglamentación es en 7 productos, ¿no? Ajá. De seguridad, que son el limitador de velocidad, el paracaídas, el paragolpe, una placa de seguridad electrónica, Ajá. y esa está un poco en discusión, los cables de acero. Ahora se incorporó en la última resolución en la 237, que cambió la 897, resolución 99,
ahora en el 2025 fue cambiada, también se incorporó la cinta de tracción. Ajá. Y todas esas se pueden homologar en función a distintas normas en el mundo, ¿no? Actualmente se permite la norma europea, que es la 81-2050, que ahora se va a transformar en una internacional ISO 8100-1 y 2, que está comenzando a partir de marzo la divulgación. Ahora mismo, creo que 20 y pico de marzo, Ajá. en Europa ya se promulga la 8100-1-2, que incorpora varios elementos de suspensión. Esto lo hablamos en otros programas, Sí, es que verdad. es la gran diferencia que va a haber en los ascensores. Hoy vamos a tener ascensores que puedan utilizar cables de acero de 4 milímetros, cubiertos o no por termoplásticos, hasta cinta de tracción. Este es un gran cambio en ascensores, lo que va a permitir tener máquinas mucho más chicas, y viene todo el tema de los sistemas Ahora, sin sala de máquina. Pero eso ya lo hablamos, porque ya lo hablamos. me gustaría hablar de otras cosas. A mí, ahora. ¿sabés qué me gustaría, Fernando, si podemos desarrollar un poco esto que tiene que ver con qué me importa a mí como usuario de ascensor o como consorcista o como administrador que un elemento que va a ser reparado, en este caso un ascensor, tenga un instrumental o un elemento homologado? ¿Qué cambia? ¿Cuál sería para, Bueno, pero- digo, para el que usa habitualmente el ascensor y quizá no lo sabe? Me gustaría enfocarlo en lo que para mí es primordial en la seguridad, A que ver. es el control de maniobras. Bien. ¿Por qué? Porque hoy en día ya te exigen puertas automáticas y ya exigen una serie de cosas que las demás cosas son cubiertas, pero no en el control de maniobras. Porque el control de maniobras no está siendo exigido Perdón, ¿el control de maniobra serían los botones, por ejemplo? Los No. botones es una parte, pero está el cerebro del ascensor. Ok. Que en realidad en la normativa el cerebro del ascensor lo descompone en varios lugares, ¿no? Es decir, no hay exactamente un control de ascensor. Vos podés tener parte del control de maniobras en la cabina, parte del control de maniobras dentro del pasadizo, parte del control fuera del Bien. pasadizo. Está distribuido, pero es de gran importancia. Si me permiten, Sí, te claro. quiero contar una pequeña historia. Sí, claro. Yo estudiando en la escuela técnica, mi papá era bueno, uno de los dueños de ascensores, ingeniero Guillem, y bla, 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 desde el año 57, ¿no? Pero todos los veranos me mandaba a trabajar, quería que me fuera metiendo en el rubro, y todos los veranos, los 3 meses iba a trabajar. O sea que vacaciones no tenías. No, la verdad que no, pero cobraba un sueldo, Ah, era bien, interesante. Y en uno de los primeros lugares donde fui a trabajar fue en una fábrica que tenía, en aquel momento tenían 600 empleados, varias fábricas, interesantísimo. Era otra Argentina, ¿no? Sí, claro. Y el primer lugar donde fui a trabajar era la fábrica que había creado mi papá con don Rogelio Ballester. Muchos conocerán a los Ballester, ¿no? Don Rogelio era el padre, estaba Horacio y estaba Rogelio, Bien. los 2 hijos. Don Rogelio era el cerebro que diseñó los relés que se usaban en aquel momento. Es decir, fabricar un ascensor era muy difícil, no había componentistas y sobre todo en los controles de maniobra no existían los componentes que hoy tenemos, permiso. Ajá, ¿no? sí, sí. Claro, tenemos en cuenta que ha avanzado muchísimo también, ¿no? Claro. En aquel momento tenías que fabricarte desde el relay. Yo, en mis veranos, iba a armar relays. El relay es un elemento que tiene una bobina y una armadura, le llamaban, que se movía con la electricidad y provocaba distintos contactos. El relay que yo armaba tenía 5 contactos. Tenía las payetas, Guillermo me está mirando, seguramente se acordará de los relays, pero cada empresa fabricante tenía que hacer sus propios relays. Nombrábamos el viejo Bellosi, el padre de Pedro, ya armaba Coaglia. Guillemi también fabricaba su propio relay. Entonces tenías que inyectar la base, que era de baquelita, ponerle una bobina que se enrollaba con unos alambres, y después tenías las payetas que tocaban. Bueno, la primera parte de un control de maniobra era el relay. Ajá. Luego se ponían todos los relays uno al lado del otro y se hacía todo un cableado. Ajá. Yo hice todo. Hice el relay y después, un poquito mayor, ya hice el cableado. Me encantaba cablear los ascensores. Disculpa que sea largo en esto, No, pero no, es para nada, importante es para lo que voy al final. Sí. Cuando yo tenía que hacer el cableado, ya en ese momento me lo llevaba a mi casa porque estaba, no sé, ya estaba en 6º año de la industrial, no me acuerdo.
y me daban los puentes. O sea, yo no conocía el circuito eléctrico. Ajá. Me daban de tal relay a tal relay, de tal contacto a tal, había que llevar un cable, soldarlo, doblarlo bien, punto a punto. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ponía un cable alrededor del otro, no en función de unos puentes que me daban. Ajá. Después venía el supervisor y lo probaba absolutamente todo. O sea, yo no sabía lo que estaba armando, el supervisor sí, y después probaba que todo estuviera correcto. Perfecto. Era muy difícil armar un control de maniobras. Imagínate cómo lo hacía yo. Ni sabía lo que estaba haciendo. Es una artesanía, digamos. Una artesanía. Cada empresa tenía su propio diseño, su propio diagrama. He escuchado hablar de que algunas empresas, en vez de darle puentes, le daban todo el diagrama, pero se lo daban pegado en madera. ¿Por qué en una madera? Porque no se lo podían llevar. No querían que le roben los diagramas. Los diagramas. Guillermo lo habrá escuchado eso. Qué lástima que no estás acá al lado mío. Entonces, en ese momento era muy difícil hacer un control de maniobra. Cada empresa tenía su diagrama y no permitía que nadie lo hiciera, pero además tenía que hacerte los relays. Después vinieron los relays enchufables. Los relays enchufables suplantaron todo eso que te dije de los relays, entonces, bueno, ya era un poco más fácil, comprabas los relays y si alguno te prestaba un diagrama ya podías hacer algo, porque ya tenías el relay. Bien. Después vinieron los controles. Yo, cuando fue avanzando esto, el ingeniero Sapienza, que lo contrató mi padre para empezar a hacer los controles de maniobra, que ahora tiene la empresa, no hay problema si lo nombro, tiene la empresa Automac, que es una de las primeras empresas, una de las mejores empresas que fabrica controles, es la que más controles fabrica. Y se inició con nosotros, yo era comprador de él y yo también armaba controles con él. Empezaron todo con lo que es la lógica discreta y ahora se terminó en los microprocesadores, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Antes era muy difícil hacer un control de maniobras. Había que fabricarse todos los elementos, tener los diagramas y fabricarlos. Hoy no es difícil hacer un control de maniobras. No es difícil hacer algo que te haga subir y bajar un ascensor. Escuchá bien lo que te digo. ¿Eso se debe a la tecnología? A la tecnología, por supuesto. Vos compras una placa electrónica y la podés comprar en China, en Turquía, donde vos quieras la placa electrónica. Y en Argentina hay fabricantes que venden placas electrónicas y eso es lo que más lamento. Pero déjame que te diga esto. A ver. Vos con esa placa electrónica podés hacer subir y bajar un ascensor. Sí. Pero eso no significa que tenga la seguridad de un ascensor. Porque vos le podés dar la señal para que suba o que baje, pero no sabés si todas las seguridades del pasadizo están completas. Yo lo he visto. Yo lo he visto porque vos tenés, por ejemplo... No me una quiero puerta extender. abierta, por ejemplo, y que el ascensor se mueva, aunque... Bueno, puede pasar si vos... En un momento había un relay, no sé si Guillermo está ahí atrás, Guillermo, no sé si te acordás el relay 48 y 49. Eran dos relays que se usaban en uno de los circuitos que tomaba, si toda la seguridad estaba lista, actuaba el 48, y si la otra seguridad estaba lista, actuaba el 49. Pero algo puede ser parecido, pero no exactamente lo real. Entiendo. Unos tomaron esa idea y el relay 48, cuando estaba toda la seguridad, funcionaba, pero no podía abrir una puerta o el relay quedar chupado y la seguridad... Perdón, Claro. Guillermo. Queda Claro, pegado el queda relay. pegado y no cumple la Te pasó función. la de los relays, pero... Claro, pero lo que pasaba era que tenían algo más eso. Tenían el reloj 48 y 49, pero las bobinas de las contactoras pasaban por la seguridad. Pero vos veías el que no sabe y no lo investiga y dice, ponga el 48 y 49 y listo. Claro, Después claro. se quedaba pegado y se iba el ascensor. Claro. Cosas de esas hay un montón. Entonces, ahora tenés la facilidad que tenés una placa que te puede hacer subir y bajar el ascensor. Pero, por ejemplo, los relays de seguridad, como puede ser este 48 y 49, tienen que ser guiados y no simultáneos. Por ejemplo, te dice la norma, guiados y no simultáneos. Son relays específicos de seguridad. Si vos vas a hacer que... vas a pensar que ese relay no va a quedar pegado, entonces tenés que poner un relay especial que la norma te dice cómo tiene que ser. Entonces, puedo esquivar eso si pongo ese relay. Entiendo. Pero cualquiera que ve el relay de afuera dice, es un relay común, y pone cualquier relay. Y eso no funciona. Entonces, yo estoy viendo un grave problema en los ascensores, que es que hay empresas, fabricantes de controles, que están vendiendo las partes, porque claro, resulta más barato comprar una placa, una fuente, el variador a otra persona y armarme el control.
Eso es grave. Si encima ese ascensor es un gearless, es más grave. Y si encima ese ascensor es un gearless sin sala de máquina, todavía más grave. ¿Entendés? Claro. Y es lo que yo desde la cama estoy luchando y enfrentándome a los fabricantes y les pido, por favor, no vendan placas, no vendan los elementos para que otra persona fabrique un control, porque eso no es la seguridad. Claro, acá no se trata de una cuestión comercial, y esto creo que es lo importante que tenemos que destacar. Se trata de la seguridad de todos los que usamos el ascensor. Yo no fabrico controles, Exacto. no es que quiero vender mi control. Claro, no claro, fabrico controles. claro. Pero ya estoy grande Claro. y casi te digo que ya no instalo ascensores tampoco. Claro. Me dedico al mantenimiento, pero ya estoy grande, ¿viste? Y me molesta que se sigan por cuestiones de negocio, será, porque es más Económicos, fácil. fundamentalmente. Económicos, seguramente. Porque ¿por qué no vender el control completo? Hay una empresa de ascensores que me facilitó Guillermo, que hizo algunas notas de controles, donde realmente dijo, cuidado cuando compran controles, tienen que verificar esto y aquello. Te digo una más de los... Cortita, nos vamos al corte, Fernando. Por ejemplo, los sensores tienen que tener redundancia, ¿no? Entonces tienen que tener generalmente una contactora de potencial y una contactora de subir y bajar, ¿no? Es decir, subir para subir, bajar para bajar, y potencial que le da la energía a las dos. Bien. Pero es redundante porque si en la seguridad alguna de las dos va a caer, subir y potencial o subir y esta. Pero vos tenés que controlar que no queden pegados los contactos de una a los dos, porque si no, no sirve de nada tener la redundancia, porque pasa el tiempo, esta está siempre tomada, ocurre un problema y ocurre el accidente. Entonces tenés que controlar que los contactos no queden pegados. Seguimos conversando, Fernando, en un instante nada más, ¿puede ser? Bueno, ¿sí? Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con más historias de ascensor, como siempre, junto a ustedes. Gracias. Para y decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel perdidos entre la multitud. No somos nadie, fulanos hormigas. La valle a la hora 23, la chuchi pierde. Y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, viven y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y vaina, Moscato y pizza. Somos Canaval. Desde 1961, elevando la calidad y seguridad en el transporte vertical. Grupo Canaval, construyendo el futuro del ascensor. I bet you wish you'd taken the stairs right about now. Bueno, y Cindy, que nos trae siempre alguna película en particular, obviamente que tiene que ver con el ascensor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dentro de un ascensor? Cindy, ¿qué nos trajiste hoy? Quiero que me digan, A ver. ¿McDreamy o McSteamy? A ver. ¡Epa! Pero bueno, ¿quién no amó, quién no ama esta serie que es inusual, ganadora de miles de premios Emmy y con estos hermosos doctores? Creo que yo hago fila para estudiar medicina. Este ascensor se encuentra dentro de un hospital en el que es el Seattle Grace. Esta es una serie que hoy en día se sigue filmando y comenzó a filmarse en 2006. Miren lo exitosa que sigue siendo. Y habla de amor, de muerte, y uno aprende siempre algo de medicina de paso. Y en este ascensor siempre hay como
esta tensión que uno se puede Historias de encontrar, ascensor, claro. algún amor o enemigo. Así que quiero que me digan, los que siguen la serie, ¿a cuál de los dos doctores eligen? Yo estoy por Max Timmy, que bueno, soy de las acaba de tuyas. fallecer Eric Dane, que en paz descanse, que es el actor más rubio. Pero bueno, tenemos en nuestro corazón también por Patrick. Max Dreamy. Bueno, y nos pueden seguir en las redes sociales, le cuentan a Cindy por cuál se inclinan, ¿no? Por favor, ¿no? Recuerden, Historias de Ascensor, Anatomía estamos en de todas Grey. las redes sociales. Claro. Anatomía de Grey, de la gran creadora de también Bridgerton, que ahora está en Netflix, Ajá. que es espectacular. Qué grande que la tenemos a Cindy acá, nos trae todos esos Un lujo. detalles. Alea, escuchábamos recién la exposición que tiene que ver con esto de la homologación o no homologación. ¿Qué hay que rescatar de los equipos que no están homologados o de los componentes que no están homologados? ¿Qué es lo que habría que rescatar para que no colocar esos equipos, según lo que nos dijo Fernando? Para mí lo más importante es que el cliente lo exija. Porque si no lo exige el cliente, la realidad es que hoy en día no tenemos una policía local que haga una inspección y que vaya fábrica por fábrica o ascensor por ascensor verificando que se instale lo que se tiene que instalar. Y solo para cerrar, ¿en qué se tienen que fijar? Como dijo Fernando, hay 7 elementos de seguridad. Hoy tocó el de la placa, que es uno de los más importantes. Y tiene que ver mucho con esto, que es generalmente el paracaídas es un componente en sí mismo, que es otro de los componentes de seguridad. El limitador de velocidad también, generalmente todos los elementos son el elemento. Claro. El control de maniobras, como dice él, es el conjunto total, pero lo que se certifica en realidad es la placa. Entonces ahí está el riesgo. Solo para repasar, entonces, tenemos 7 elementos de seguridad: la placa, el paracaídas, el limitador de velocidad, las puertas, los medios de suspensión, que ya hoy en día tenemos la cinta aparte de lo que es el cable de acero, los amortiguadores y la válvula paracaídas para los ascensores hidráulicos. Esos son los 7 elementos que a ustedes como clientes, administradores, tienen que siempre exigir el certificado de seguridad vigente. Bien. Bueno, por eso es importante este programa y tratamos de llegar justamente no solo a los que se dedican al mundo del ascensor, sino fundamentalmente al usuario. Es decir, vos me estás diciendo, lo importante es que el cliente exija que esos elementos tengan la certificación correspondiente. Sí. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no, Fernando? Sí, bueno, ahora tendría que venir todo un recambio porque el control de maniobra tiene que ver también con lo que siempre hablamos de las puertas manuales, ¿no? Que Claro. tienen que tener doble contacto. Claro. Fíjate vos que las normativas siempre van a veces por detrás de la experiencia, ¿no? Es decir, porque durante muchos años instalamos ascensores con un simple contacto, Sí, ¿no? tal cual. Y ahora sabemos que hay que poner un doble contacto para saber que la puerta está trabada. Pero para poner el doble contacto hay que poner un control de maniobras electrónico. Y si pones un control de maniobra electrónico, tiene que ser uno certificado. Claro. Tiene que ser uno de una empresa que conozcas, que Tal cual, tal cual. hace bien el producto. Por eso es importantísimo, y lo decimos también para los consorcistas, ¿no? Muchas veces que llega un presupuesto y dice, no, este nos sale más barato, pero hay que fijarse exactamente si el componente que le están colocando está homologado y sirve para los fines de seguridad, porque al usar un ascensor todos estamos en riesgo si no está en condiciones, ¿no es cierto? Hago un último comentario para el usuario, para el cliente final. El ascensor no es como, por ejemplo, una ventana, ¿no? Que Claro. la ventana se raja y vos te das Claro. cuenta que se está rascando en el ascensor. Es imposible, incluso siendo técnicos Técnico. muchas veces, de darte cuenta cuál es la falla real. Perfecto. O sea, el usuario solo escucha quizá un ruidito. Tal Y ese cual. ruido puede ser nada o algo Oh, muy importante. grave, claro. Alea, en diciembre tuvimos un encuentro impresionante. ¿Nos puedes contar? Así Impresionante. le damos paso al nuevo informe que viene. Sí, fue la 6ª edición de un evento que se llama el IES, que es el International Elevator and Escalator Symposium, que es un evento internacional donde se juntan figuras de todo el mundo, súper importantes en lo que respecta al mundo del ascensor. La temática de este año fue el futuro de la seguridad, así que tiene que Justo ver, que ver, claro. tiene que ver mucho con este tema. Fueron 16 ponencias de personas expertos de todo el mundo: India, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Impresionante. Brasil, Argentina. Se eligió Argentina en este caso en diciembre pasado. Sí. Pero va rotando, esto va cambiando. Se hace todos los años en una ciudad distinta, así Ajá. que
tuvimos mucha suerte de que el año pasado Qué sea en bien. Argentina. El que viene es en Ámsterdam, un poquito más lejos. Pero bueno, nunca es una mala excusa de viajar. No, claro. Así que la verdad que es un evento que recontra recomendamos y promovemos porque no solo aprendes un montón, sino que es un espacio de 100% networking, como se dice hoy en día, para contactar con otros expertos del sector, intercambiar opiniones o incluso participar de reuniones como la que tuvimos, que fue una reunión donde se reunieron las cámaras de todo el mundo. Entonces se tratan temas, una mesa chica, temas a nivel mundial, que en lo que respecta a seguridad, capacitaciones y bueno, lo que se viene. Muy interesante. Fernando, reflexión final. Bueno, lo que decía ya al final, el día anterior, el 11 de diciembre, juntamos representantes de cámaras, de inspectores de Estados Unidos, de la Cámara de Paraguay, de la Cámara de Brasil, de DEFESME, que es la Asociación de Cámaras Europeas, de pequeñas y medianas empresas. Y ahí discutimos la problemática. Es decir, fue muy interesante porque nos juntamos cámaras de todo el mundo, pero coincidió justo que ahora tenemos un acuerdo con el Mercosur. O sea, nos juntamos con la gente de las cámaras europeas y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con las normativas, ¿no? Con este acuerdo del Mercosur. Claro. Bueno, Fernando, te agradecemos un montón la gracias. presencia tuya, como siempre. Te vamos a seguir convocando, por supuesto, porque sos un referente en la materia. Gracias. Así que te agradecemos mucho tu espacio y que nos Gracias, hayas Feli. dedicado Gracias, este tiempo. Feli. Gracias. Alea, gracias. Gracias ¿Nos a reencontramos la próxima? Nos reencontramos la próxima. Cindy, Un placer, Félix. te esperamos con una muy buena película. Así es. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nueva temporada de Historias de Ascensor. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Allí vamos a despejar todas las dudas y como siempre decimos, este programa está para elevar conciencia. Gracias. Auspiciaron Historias de Ascensor. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión. Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata.